Hoy, en 678, séptima temporada. El calendario arruinó los vaticinios agoreros. El dólar oficial y el blue se van a disparar. Fiebre por el dólar sigue subiendo. Y ahora fíjate, impara blue, un dólar imparable. Y el dólar llegó a los 15, sí, finalmente. Ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenida. Y el dólar negro cuando llegó a 16 iba a pasar los 20. Vale 13, muchachos. ¿Cómo mintieron los gurúes que pronosticaron el caos en 2014? Porque en realidad son muchachos que suelen estar proponiendo escenarios de caos y convulsión en poco tiempo. Está Melconian con su dólar altísimo siempre. El dólar oficial, que seguro iba a haber una devaluación, por favor, miren los tapes, entren a internet y busquen qué decían del dólar oficial que iba a devaluar, no sucedió. En Infobae del lunes 27 de enero de 2014. Moody's pronostica un dólar oficial a 12 pesos para fin de año. ¿Qué decían del dólar oficial que iba a devaluar? No sucedió. El crimen de Lola en Uruguay y el accionar de los medios. Ahora vamos a escuchar a los papás. Hola. Adriana. Sí. Soy Mariano Jesse de América Noticias. ¿Cómo le va, señora? La abrazamos, le mando un abrazo enorme. ¿Podía hablar dos palabritas con usted para clarificar? Pero me siento muy mal. ¿No puede ser en otro momento? La verdad que son tres consultas que le quiero hacer para clarificar. ¿Te lo puedo pasar a mi marido? Sí, por supuesto. Bueno, Gracias, un beso enorme. Vos desde ahí, desde la casa de la familia, de la casa de Lola, en realidad, y los padres, de la por casa supuesto. de Lola, aquí en el segundo piso de Nicaso Oriano Mil vivía Lola con su familia. Exactamente. En esta casa. Mauro, mira, para mí hay tres pistas claves. Una, cómo salió a caminar Lola con su bikini. Después, el asesino estuvo de frente a ella porque tenía en su cuello unas heridas, 4 heridas que van de derecha a izquierda de la víctima, ¿sí? Que cortan parte del cuello, cortó la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a seguir la línea de médico forense. La agarran a la nena. A ver, vení porque estamos hablando de esta nena. La agarran a la nena, muy bien. Entonces, le hacen ese tipo de ataque y después de hacerle ese tipo de ataque, que no la mata, le meten la cabeza contra la arena. ¿Para qué? Yo miro los programas esos, a veces los miro con una fascinación de decir cuántas horas se puede zanatear. Vos tenés para decir lo que pasó, la policía informa. ¿Algún dato más? ¿Algún dato que te pasó un juez? ¿Cuánto tardamos en hablar de eso en esta mesa? 4 minutos, 5, están horas. En esas especulaciones dicen cualquier cosa. Postales veraniegas de la OPO. ¿En qué andarán? Llega un momento en que cree que no tiene límites y se cree Dios. Y los dioses se caen, se jinzan. Siempre se jinzan. Y los dioses se caen, se jinzan. Siempre se jinzan. ¿Va al bailando, Malena? No la veo a Malena en el bailando porque baila bien, digamos, mucho mejor que yo, obviamente. Se vieron aquí en Buenos Aires, pero seguramente en Córdoba también, afiches callejeros. Los carteles son muy creativos. Ahora están violando la ley. No sé si los habrán puesto en lugares donde se viola la ley. No, en ningún lugar puede haber publicidad política hasta 25 días antes de la elección. El Loto, me dicen que vos no podés andar por Mar del Plata, hasta los patrulleros son color naranja, hermano. ¿Y eso qué es una justificativa? Significa que cuando las leyes son estúpidas nadie las cumple. Significa que cuando las leyes son estúpidas nadie las cumple. La ley hay que respetarla siempre, porque es el único mecanismo que tenemos para no entrar en conflicto irremediable. Significa que cuando las leyes son estúpidas nadie las cumple. Vuelve 678, verano. Mirta no quiere amigarse con nosotros. Creo que la libertad de opinión debe existir, cada uno tiene que decir lo que piensa, lo que siente. Lo que pasa es que hoy los medios juegan un protagonismo muy grande, entonces esto quita claridad y objetividad al espectador, que somos nosotros también, que estamos en nuestra casa viendo la televisión, diciendo, habla porque defiende los derechos de... Y en el medio hay un montón de cosas que son ciertas, otras que no son ciertas.
Entonces es un momento muy crispado, donde vos mejor que nadie lo has visto en la Argentina. Pero 678, como peronismo, antiperonismo. ¿Por qué derecho van a cántica? hablar mal de mí en 678? No tiene ningún derecho. Yo soy una ciudadana, pago mis impuestos, horrores lo que pago, una barbaridad. 2 meses o casi 3 meses de mi sueldo me lo saca el Estado y lo pago religiosamente. Entonces no puedo permitir que hablen mal de mí. ¿Cómo decirle a Legrand que ella cobra de la mafia de Mañeto? ¿Cómo no lo entienden? ¿Cómo no entienden que cobran de lo que Mañeto roba a través de Cablevisión, pasándole por encima todas las leyes de ese Estado que después dicen representar? La mafia tiene de todo y finalmente los negocios tienen una fachada decente, pero Legrand debería saber que ella cobra de la mafia. A ellos no se les escapa que Cablevisión le roba a la gente mucho más todavía a partir de enero. Es con ese dinero que les pagan. Y ese dinero también es de la gente. ¿Sabe ella que cobra del Estado también? ¿Sabe ella que el 9% de Clarín es el Estado? ¿Que el 27% de papel prensa es el Estado? ¿Que la pauta publicitaria supermillonaria la pone en el Estado Nacional, el Estado Provincial, el gobierno de la ciudad, el gobierno de Córdoba, que a todos les juntan la cabeza? A mí me llamó la atención una cosa que dijo la señora, que es: yo pago los impuestos, no pueden hablar mal de mí. Todos pagamos los impuestos. Pero vos fíjate esos conceptos que se tiran, que más de uno después lo repite. ¿Qué quiere decir yo pago los impuestos, no se puede hablar mal de mí? Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Otro día de noticias veraniegas. Por lo tanto, positivas. 1. Aunque a los muchachos les duela, bajó el precio de la nafta. Tenemos una empresa que es nacional y popular, que es YPF. Bueno, entonces sí. Suponemos que va a bajar el precio de la nafta, pero parece que no. El precio de la nafta no baja porque el gobierno quiere que YPF gane más plata. Lo que estamos anunciando es una caída del precio de los combustibles en pesos, en surtidor, tanto para naftas como para gasoil, de un 5%, en un acuerdo con todas las empresas del sector. En el diario La Nación del 15 de octubre de 2014, estiman que por la inflación la nafta llegará a 20 pesos a principios de 2015. Bueno, vamos a dar las variables, los precios de YPF. Para su nafta premium, la Infinia, 12,74, antes 13,41. La Super, 11,31. Antes 11,91. Estiman que por la inflación la nafta llegará a 20 pesos a principios de 2015. 2. Los niveles de consumo en diciembre. Y las ventas crecieron, según la Asociación Fede Cámaras, un 12% en comparación con la Navidad del año pasado. 3. No parecía muy futbolero, pero de la mano de Barra, el Real Madrid fue derrotado. Buena apertura por derecha, Barragán tiene el empate, Barragán le dio el roce, ¡gol! ¡Gol! Del Valencia alguna vez tenía que ligar, Barragán el roce que termina dificultándolo a Iker Casillas, 1-1 Barragán. 9, 6, 7, 8. El programa que se le planta de igual a igual a los popes hegemónicos. No es el de España un equipo arrollador, categórico, de esos que en el campeonato español convierten 6, 7, 8 goles, 6, 7, 8 goles. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso, vas a querer más.
Bueno, muy bien, aquí estamos. Esto es 678-2015. Muy buenas noches. Señores, gracias por pasar el verano acá con nosotros. Moyano, bienvenida a esta playa. Señor Moca, señora Nora, don Dante Palma, Barone, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, muy bien, muy contento de tenerlos a ustedes acá. El equipo para el calor, me parece... Aclará que es directo desde Punta del Este. Me parece que vamos a estar bien. No saben lo caro que están las cosas acá en Punta del Este. Es una cosa de loco. Yo ya no tomo más el champán que tomaba. Bueno, pero hoy el primer invitado de nuestro del año que comienza es el señor Damián Pierre Battisti, que es sociólogo por la UBA, investigador del CONICET, dirige un grupo de estudios sobre hegemonía, Estado y neoliberalismo en el Instituto Gino Germani. Así es. Es profesor de la carrera de Sociología de la UBA y ahí da la materia leyendo a Gramsci. Exactamente. Y etcétera. Muchas gracias por la invitación, muy honrado de ser el primer invitado de este programa en este año tan interesante que tenemos por delante, ¿no? Sí, señor. Y vamos allá a empezar a ver las cosas que están pasando y que van a pasar, chicos. Bueno, este es un programa sobre medios, así que vamos a ver con cuánta delicadeza, seriedad y cuidado han tratado los medios de nuestro país el crimen del adolescente en el Uruguay. Vamos a verlo. El crimen de Lola en Uruguay y la desesperación de los medios privados por buscar impacto. Como siempre que ocurre un hecho policial, los grandes medios buscan culpables, no respetan el dolor de la familia y quieren audiencia a toda costa. Ahora vamos a escuchar a los papás. Hola. Adriana. Sí. Soy Mariano Jesse de América Noticias. ¿Cómo le va, señora? La abrazamos, le mando un abrazo enorme. ¿Podía hablar dos palabritas con usted para clarificar? Pero me siento muy mal. ¿No puede ser en otro momento? La verdad que son tres consultas que le quiero hacer para clarificar. ¿Te lo puedo pasar a mi marido? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Un beso enorme. Vos desde ahí, desde la casa de la familia, de la casa de Lola, en realidad, y los padres, de la por casa supuesto. de Lola, aquí en el segundo piso de Nicaso Oriano vivía Lola con su familia, Exactamente. en esta casa. Mauro, mira, para mí hay tres pistas claves. Una, cómo salió a caminar Lola con su bikini. Después, el asesino estuvo de frente a ella porque tenía en su cuello unas heridas, 4 heridas que van de derecha a izquierda de la víctima, ¿sí? Que cortan parte del cuello. Cortó la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a seguir la línea de médico forense. La agarran a la nena. A ver, vení porque estamos hablando de esta nena. La agarran a la nena, muy bien. Entonces, le hacen ese tipo de ataque y después de hacerle ese tipo de ataque, que no la mata, le meten la cabeza contra la nena. ¿Para qué? Y vamos a acercarnos, vamos a ver si nos pueden atender para ver si podemos hablar con Beatriz, la abuela de Lola. No contestan directamente el portero, lo que sí hacen es salir por la ventana de arriba, mueven las cortinas, se fijan quién es. Yo miro los programas esos, a veces los miro con una fascinación de decir cuántas horas se puede zanatear. Vos tenés para decir lo que pasó, la policía informa. Algún dato más, algún dato que te pasó un juez. ¿Cuánto tardamos en hablar de eso en esta mesa? 4 minutos, 5, están horas. En esas especulaciones dicen cualquier cosa. Bueno, salió de la fiscalía la pareja de la madrina de Lola. Sí, es increíble lo que acaba de pasar, realmente nosotros todavía no lo podemos creer. Y ahora lo acabamos de ver, acaba de entrar al juzgado y acaba de salir, fue muy rápido, acaba de retirar una serie de documentaciones y se subió al auto en el cual lo acompañaba un hombre que iba manejando. Se negó a hablar, no dijo prácticamente nada, cerró violentamente la puerta y se fue de manera muy rápida. Sí, es increíble lo que acaba de pasar, realmente nosotros todavía no lo podemos creer. Pero reiteramos, hace segundos nada más acaba de salir desde este lugar el acusado, Hernán, el hombre que está acusado de haber asesinado a Lola, pero que ahora está en libertad porque la justicia no encuentra pruebas contundentes. Así que es muy fuerte esto que estamos viviendo acá porque lo acabamos de ver. Es muy fuerte esto que estamos viviendo acá porque lo acabamos de ver. Vamos a compartir ese momento justamente. Llegó el material, a ver, vamos a escuchar. Queremos saber, estás acusado de matar. Chica, ¿cómo fue la acusación? ¿Por qué? ¿Vos podés explicar cómo fue el momento de la desaparición de ellos? Solamente que
balbucea algo. ¿Te dijo algo? ¿No quiero hablar o algo? A ver, lo escuchamos otra vez. A ver, lo escuchamos otra vez. A ver. Justamente, esta persona es el segundo sospechoso, es el segundo esposo también de la madrina de Lola. ¿De quién estamos hablando? Comenzamos a indagar sobre la identidad de Hernán Tusinkiewicz y nos encontramos con un documento revelador de Telefe Noticias, imágenes de archivo. Hernán le está explicando de qué manera se puede cocinar medialunas. Una nota que nada tiene que ver con el crimen que estamos hablando ahora. Pero revela un poco más algún detalle de la profesión. Y nos encontramos con un documento revelador. Hernán le está explicando de qué manera se puede cocinar medialunas. En cuanto a la pelea por la exclusividad, vean cómo TN presenta como una nota propia un testimonio que levantaron del canal uruguayo Tele12. El abogado de los papás de Lola habló con TN, esto dijo. Faltan elementos, por eso es el comienzo, por eso no decíamos que es un final. Además, desde el punto de vista interno, rige la Constitución y la ley. Y en el canal Tele12 de Uruguay, la nota original. Pero vamos a ver qué decía el doctor Barrera cuando salía justamente a las 3:30 de la mañana y se conocía esta noticia. Faltan elementos, por eso es el comienzo, por eso no decíamos que es un final. Además, desde el punto de vista interno, rige la Constitución y la ley. El abogado de los papás de Lola habló con TN, esto dijo. Y en la desesperación por la primicia se roban material unos a los otros. Por ejemplo, el canal C5N agarró una entrevista de América, le sacó la imagen y la presentó como un material de ellos. Y estamos ya en comunicación con Diego, que es el papá de Lola. Diego, gracias por atendernos, gracias por tener la deferencia de atendernos. ¿Y estás de acuerdo, por ejemplo, con la liberación de este hombre que habían detenido, que tenía marcas? ¿A qué detenido te referís? ¿A cuál? Al de Maldonado. Y en C5N... Te invito a compartir con nosotros, Gaby, lo que nos decía el papá de Lola hace algunas horas a C5N. ¿Y estás de acuerdo, por ejemplo, con la liberación de este hombre que habían detenido, que tenía marcas? ¿A qué detenido te referís? ¿A cuál? Al de Maldonado. ¿Y estás de acuerdo, por ejemplo, con la liberación de este hombre que habían detenido, que tenía marcas? ¿A qué detenido te referís? ¿A cuál? Al de Maldonado. Lo que nos decía el papá de Lola hace algunas horas a C5N. Diego, ¿vos hablaste antes con este hombre, con Hernán Tusinkiewicz? Sí, hablé con él, que yo llegué a ayudar. Y en C5N... Diego, ¿vos hablaste antes con este hombre, con Hernán Tusinkiewicz? Sí, hablé con él, que yo llegué a ayudar. Lo que nos decía el papá de Lola hace algunas horas a C5N. En el diario Clarín, espectáculos, El cielo y el infierno, periodismo sin fiestas, TNC 5NA24. Impecable fue la reacción de los canales de noticias que tanto el 31 como el primero se movieron con celeridad en la cobertura del caso Lola. Bueno, a ver, pero Battisti, acá es como que, digamos, a partir de un crimen, en la cobertura se producen otros delitos, digamos, ¿no? Sí, pareciera, no, y además, como es la persecución a personas, como robar material periodístico a otros medios. Sí, no, habría que pensar eso, evidentemente les concierne más a ustedes, ¿no? No sé si pensar un protocolo de ética o algo por el estilo, cómo de alguna manera se podría sancionar algún tipo de, una sanción aparte de una sanción de una ley o eventualmente algún tipo de premisa que el mismo, la misma, si se quiere, corporación periodística pueda darse a sí misma para evitar este tipo de comentarios, ¿no? Es decir, no es solamente lo macabro, lo morboso, lo payasesco en cuanto a la posibilidad de recrear una situación sobre la cual además no se tiene mucha información, por cierto, pero lo cierto es que como de alguna manera yo distinguiría como dos niveles, ¿no? Una suerte de
terror o de cuestión más de carácter macabro vinculado a el ejercicio de violencia sobre el cuerpo, en este caso que además se acentúa porque se trata de una persona indefensa, una adolescente en un determinado contexto de vacaciones, etcétera, sobre fondo también de un contexto en el cual no abundan muchas noticias, y simultáneamente estos mismos medios, cuando se ocupan de, digamos, de construir situaciones de terror o reactualización de un terror en el cual tuvieron directa injerencia, como fue la complicidad abierta, particularmente de Clarín y La Nación en el genocidio, se trata de un terror de otras características, ¿no? Pero si hay algo que de alguna manera articula una dimensión con la otra, es el hecho de cómo de alguna forma lo que pueda llegar a ocurrir en términos de cierta autonomía de los sujetos en relación a su posibilidad de disfrutar de, qué sé yo, en este caso, digamos, de unas determinadas vacaciones en la playa y demás, o el hecho de aquello que se puede asociar de alguna manera a diferentes tipos de consumos y demás, está directamente vinculado con una situación en donde se opera una suerte de riesgo sobre la vida. ¿No? Hay algo que me parece muy escabroso y que habría que pensar bien cómo de alguna manera se pueden articular esos dos niveles en donde si hay algo que queda siempre bastante manifiesto, es una suerte de amenaza que se cristaliza con este tipo de eventos macabros, y que parecería, o por lo menos tengo esa impresión, que cuanto más de alguna manera se escenifica ese terror, más hondo puede llegar a, digamos, a calar en una sociedad en donde el terror de alguna manera se mantiene vivo, como amenaza de muerte permanentemente, como amenaza, como fue en los 90, de despidos, como variadas amenazas, pero el hecho es que en la calle pasan cosas y lo mejor es no salir. Hay algo de esa que yo en todo caso advierto como una suerte de mensaje subliminal que, más allá de todo lo nefasto y grotesco de esto que acaba de presentar el informe, está presente también como un mensaje, si se quiere, un metamensaje. También eso que decía Stoppelman, ¿no? El hecho de que aquello que no insume más de 4 o 5 minutos sea hablado y escenificado durante horas y horas y horas, ¿no? Sí, claro. ¿Quién, Nora? Bueno, sí, a mí me parece que, bueno, uno se horroriza frente a la crueldad, a la falta de sensibilidad con el que tratan el asesinato de una criatura, de una chica de 15 años. Y esto, ¿cómo pasan por encima del dolor de la familia? Lo que necesitan es el morbo del espectador, y llegan a niveles que siempre repiten el mismo patrón. Esto es lo que yo miraba estas imágenes, la verdad que se juntaron dos cosas terribles. Por un lado, 31 y 1 de diciembre, días en los que no hay noticias. Claro. El componente de un caso policial que tiene, bueno, todos los ingredientes para ser atractivo en ese morbo social que evidentemente les rinde frutos. Pero siempre el patrón de reproducción de las noticias policiales en los medios televisivos, independientemente de la tendencia ideológica supuestamente de los canales, es la misma. Si uno recuerda lo que hicieron con el caso Pomar, ¿se acuerdan aquella familia que estuvieron cuánto tiempo en encontrarla, que habían salido de la ruta? Las elucubraciones que tejieron en torno a la conducta del padre de esa familia, sí, fueron cosas horrorosas. Lo que hicieron con el caso Ángeles, ahora con el padrino o el marido de la madrina de esta chica, que lo condenaron directamente. No, la investigación está empezando, pero necesitan un culpable, ensañarse con alguien, apelar a un muñeco para dramatizar supuestamente el asesinato de esta nena. Es lo mismo que hace muchos años hizo en su momento Chiche Heblum cuando quemaron el cadáver de Cabezas. Ustedes se acuerdan, claro, en Pinamar. Yo no me voy a olvidar esa imagen de Heblum reproduciendo en el estudio de televisión un horno con un pollo para ver a la temperatura que tenía que llegar el horno para poder carbonizar el cadáver. Digamos, es lo mismo, el patrón es el mismo, y evidentemente no hay ningún tipo de límite ético
que permita una evolución en la cobertura de las noticias policiales. Ahora, y no solo en la Argentina, esto es un patrón mundial. Pero además me parece que cuando yo veía esa imagen del acoso al hombre este que fue indagado y se salía y se subía al auto sin hacer declaraciones, es la misma actitud que tienen frente a políticos oficialistas que pueden ser investigados por la justicia y no hacen declaraciones, que son culpables de movida. Sí. Entonces, el mecanismo es el mismo, ¿no? ¿Dante? Sí, yo estoy de acuerdo con Nora. Me parece que podríamos mencionar todos los casos, incluso de chicas del año pasado y los años anteriores que lo hemos analizado acá. Y eso está. Ahora, a mí me parece que en este caso hay algunas diferencias y que tienen que ver con la clase social de la víctima. Yo le decía fuera de aire también que me había llamado la atención, yo no sabía quién era la chica, la primera vez que escucho que desaparece una chica, aparece el nombre de la chica y el apellido. Ajá. Cosa que generalmente no sucede en estos casos. Siempre aparece el nombre de pila de la chica o de la víctima. Casi siempre con esa cosa de que si no tiene apellido, todos somos los padres, ¿no? Todos somos los responsables. Acá aparece el apellido, y eso me llamó la atención. Después me entero que efectivamente era la nieta de una chef muy importante. Bueno, evidentemente, pobrecita, bueno, la llevaron a la Recoleta. Bueno, evidentemente, digamos, es de una clase social que no es, por ejemplo, y eso me llamó la atención, ¿se acuerdan? No me puedo acordar el caso de la última chica que salió a bailar con 15, 16 años. Melina. De Melina. El artículo que decía Melina, la que no terminó la secundaria y le gustaba mucho salir de noche. Sí. ¿Sí? Esta chica tiene la misma edad y en realidad el artículo decía quién era Lola, ¿no? Nos contaba quién era Lola. Entonces, bueno, me parece que hay ahí algunas diferencias en cuanto al tratamiento. Aportando a lo que dijeron mis compañeros, y después quiero que en su momento hablen los otros compañeros, pero me pregunto qué responsabilidad tengo yo como espectador frente a ese morbo, como han explicado. Y lo digo porque yo, que estos días estuve de descanso, miraba la televisión y sentía atracción por lo que estaba viendo en los distintos canales. Me pasé haciendo zapping, digamos, pluralmente sobre los canales, por supuesto con la mirada que tenemos nosotros sobre el periodismo, pero a la vez sentía que era un caso de una atracción, lo explicó Nora, no voy a redundar. Lo mismo lo de la clase media. Fíjense que los padres, cualquiera de los presuntos involucrados, los padres, la madrina, el padrino, no hablan con la prensa. La gente de cierta clase social tiene como un reparo con la prensa y la prensa los respeta en ese reparo. Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso del muerto, no voy a decir si suicidio o crimen, cerca de Puerto Madero, allá que se terminó la historia. Es decir, porque pertenecen a una clase, y ha habido otros antecedentes. La clase juega en las noticias policiales un papel muy importante. Respecto a lo que decía, la síntesis la dio Stoppelman, y vos incluso dijiste que con 4 o 5 minutos, pero el periodismo necesita vivir y ganar plata, necesita pagar los sueldos de los periodistas. El periodismo está lleno de fábulas y de moralejas. Se dice que a un escritor le está dado inventar una fábula, pero no la moraleja. El periodismo inventa la fábula, la moraleja, la recontrafábula y sigue inventando. Y yo como espectador, que lo sé desde hace 30 o 40 años, y los más jóvenes lo saben desde que estudiaron periodismo, y yo me pregunto qué enseñan en la Facultad de Periodismo. Seguramente no enseñan esto en la Facultad de Periodismo. Pero ¿por qué se ven combinados a hacer esto los periodistas de edades distintas? Porque hay periodistas jóvenes, jovencitos, mobileros, periodistas más consagrados. Porque es un atractivo para la platea, para los receptores, más allá de la ideología que hay en el sustrato, en esas noticias. Entonces la pregunta ¿es responsabilidad de la audiencia? La audiencia está fascinada con este hecho, como estaba fascinada con lo de los Pomar. Si eran platos voladores, si no eran quién los había secuestrado, monstruos que salían de una laguna o de un estero. Es raro esto, porque si uno no se pone en el papel de espectador, nunca va a entender lo que pasa. No es que si no dieran esa la gente... Hay una curiosidad. La palabra morbo sirve para muchas cosas. Hay una curiosidad frente a estos hechos.
Y sobre todo las hipótesis. ¿Por qué pueden hablar más de 5 minutos? Acá te voy a refutar, y lo voy a refutar a la buena síntesis de Stoppelman. Lo que Stoppelman está diciendo, está hablando desde la lógica, desde el razonamiento, pero no tiene nada que ver con el periodismo. Está hablando desde un razonamiento. Si hay algún hecho, se habla 4 o 5 minutos, no se puede hablar 28 horas, 28 páginas ni lo que fuere. Se habla porque se sabe que el receptor está necesitado de ese alimento al que se acostumbró. Y aun cuando critique a los medios por la fantasía, porque no es que los espectadores seamos tontos, cada uno es, crítico a su manera y en su medida. Puede despreciar lo que dice, pero ocurre que hay una atracción que es superior. Todas las hipótesis son posibles. No es que hay una hipótesis sola. Si se derrumba esa hipótesis, hay otra. Escuché a muchas personas, voy a sintetizar porque me apasionan estos temas, me apasiona lo del periodismo, y a mí mismo como receptor, que me sentía atraído como por una noticia policial y perdía la idea de la tragedia. Porque lo que importa de los medios es que hacen perder la idea de la tragedia. El muerto pasa a un plano secundario. Entonces, la atracción es todo lo que estamos nosotros viviendo. Es un espectáculo impresionante, denigrante a la vez. Pero participamos de eso y los medios no hacen una autocrítica, ni la necesitan hacer porque no les importa. El propio periodista sabe cuando está mintiendo o exagerando. Sabe todo. Tiene estudios secundarios normales cualquier periodista. Puede ser más inteligente, menos inteligente, pero lo sabe. Su negocio es imponer a la audiencia una hipótesis nueva de trabajo. Es decir, ¿quién fue? Como ya está, porque hay un hecho importante, como está diluido, no voy a decir nada afirmativo porque no soy detective, ni quiero serlo, ese es otro tema. Los periodistas policiales creen que son detectives. Es un tema interesante. En la facultad no enseñan a ser detective, enseñan a investigar una noticia, no a ser detective, ¿no es cierto? Pero hay como una idea de que son pesquisas. Sí. Bueno, hay una idea de que el abuso sexual no se cometió o no se intentó. Démoslo por ahora por seguro, porque eso fue un dictamen forense, digamos, es lo que se sabe. Si no ocurrió eso, ¿cuál es el motivo? Y si no fue, obviamente, la familia, porque los testimonios marcaron de que no había indicios para probar nada, la pregunta es, si no fue. Entonces, hoy, un abogado muy inteligente y muy culto, cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero es algo así como Cristian Poselli o Posetti, no recuerdo, que me perdone porque entre tantos nombres, mañana a lo mejor lo digo textualmente, dijo, lo que queda más en misterio es si fuera un chacal. El término chacal es un término, digamos, criminalístico. ¿Qué significa? Alguien que mató por matar, es decir, porque se sintió con ganas de robarle y desapareció. Ese crimen es el más difícil de encontrar. El más fácil es el de la pasión, es el del interés económico, es el de la conspiración familiar o lo que fuera. El más difícil es el crimen al voleo, de los que está lleno el país y vos hablaste del mundo, el mundo entero. Entonces es muy difícil saber qué está. Y aparece también otro tema, que es el tema de la identidad uruguaya. Los argentinos, acostumbrados a decir que Uruguay es el país de la paz, donde todo es perfecto, la democracia es maravillosa, el presidente pobre tiene una choza y vive igual que el ciudadano más pobre, etcétera, etcétera, y que no ocurren esos crímenes terribles, se olviden de que es un país de 3 millones de habitantes, que es como una provincia, digamos, nuestra, o de un país como Estados Unidos, ni hablar. Entonces, por supuesto que las cosas terribles tienen una dimensión más anecdótica. Y además en esa playa... entonces creo, no tengo nada para decir, no tengo moraleja, creo que lo que hacen los medios está bien. Nora dice que Chicha Helbum hace 57 años fue un pionero. Y hace 114 años fueron otros los pioneros de las noticias policiales.
de distinta manera porque los medios no tenían la hegemonía, digamos, la importancia de hoy. Quiere decir que eso no se ha multiplicado, se ha potenciado. No hay forma de resolverlo. Que es inútil mi crítica, simplemente es un comentario para entretenerme yo mismo. Pero esta noche voy a poner la televisión a ver si hay alguna novedad más sobre el crimen. Muchas gracias, Orlando. Respondiendo a lo que dijo Orlando. Desde luego, no desconozco, por supuesto, que hace parte de este negocio y fundamentalmente de estos noticieros o de este tipo de periodismo. No sé si decir periodismo, porque me parece que en todo caso sería una vertiente determinada o específica de esto que podría llamarse periodismo. Habrá que ver si es periodismo. La construcción, además, fíjense qué interesante, de un relato que siempre involucra prácticas sociales que están directamente vinculadas con cierto formato de características morales. Esto de esta chica que no había terminado la secundaria y le gustaba mucho salir, como si fuese responsable porque la habían asesinado, ¿no? Y acá de alguna manera, como bien decía recién Dante, por tener un apellido de alguna manera queda como protegida. De eso que al mismo tiempo no deja de sorprenderme, que es la extrema obediencia que una parte sustancial de la ciudadanía tiene con este tipo de miserables, en donde directamente se meten dentro de un auto para acceder a una nota, como si fuera una suerte de competencia en torno a una primicia para construir un relato moral en torno a un asesinato. Claro. Y en todo caso, cómo se asignan las responsabilidades en función de la construcción de ese mismo relato moral. Me parece igual que, y perteneciendo desde luego a otro campo que no voy a arrogarme ningún tipo de atribución, pero sí también esto tendría que formar parte de la discusión en torno al periodismo, no sé si llamarlo protocolos de ética o lo que sea, pero me parece que no es algo que sea, por más que sea comprensible, que sea deseable en todo caso, a ver, me parece, ¿no? Por la víctima, sí. Por la familia, los amigos y por el hecho mismo de un pudor mínimo. Por lo menos que nos ahorre la imagen de ver a un médico con la cabeza de un maniquí en la mano, por ejemplo, ¿no? Un señor grande. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a los vaticinios, hablando de las fábulas y todo esto que decía Barone, los vaticinios que no se han cumplido para las finales del año, que terminó recién. A ver. El calendario destruyó a los agoreros de siempre. Parte 1. Escenarios de caos y convulsión en poco tiempo. Quienes vaticinan siempre lo peor. Vaticinio que no se cumplió número 1. Este diciembre va a ser un caos. La Argentina se va, te diría, poniéndose cada vez más fea la mano, para que lo entiendan bien. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar en diciembre del año que viene. Se tendría que entregar el mando la presidenta. Los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. Los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. Diciembre, todos los años, o casi todos los años, hay problemas, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los supermercados, ¿no? Siempre a fin de año hay algún movimiento. Siempre hay organizadores de toma de tierras, siempre hay organizadores que buscan gente que organiza, siempre los hay. En La Nación del sábado 13 de septiembre de 2014. Duhalde. Los estallidos de diciembre han pasado siempre porque mucha gente no tiene lo mínimo para festejar. Ha arrancado la temporada con todo y que está lleno de gente, pero más que otros años. Luego de 11 meses consecutivos de caída en las ventas, en el último mes del 2014 se observó un crecimiento en el consumo. La venta navideña aumentó y aumentó considerablemente, lo que hizo que el promedio sea 2% arriba de diciembre de 2013. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. Y la fiebre por las compras dejó realmente un muy buen saldo para aquellos que estuvieron con las puertas de sus comercios abiertas. En cada uno de ellos hubo un promedio de unas 30.000 personas en los centros comerciales más importantes, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del resto del país. Bueno, una verdadera peregrinación de turistas hacia los diferentes puntos de interés del país. Diciembre, todos los años, o casi todos los años, hay problemas, ¿no? Y las ventas crecieron, según la Asociación Fede Cámaras, un 12% en comparación con la Navidad del año pasado. Vaticinio número 2. El dólar oficial y el blue se van a disparar. Quiero hablarlo con Alejandro Sabela.
¿Cómo está, Alejandro? Gracias por atendernos. Usted es un hombre que siempre ha estado muy interesado en la política, muy comprometido. ¿Cómo imagina el año que viene? ¿Qué expectativa tiene? ¿Es un año electoral? Lo que veo es un gobierno que gestiona, que tiene iniciativas, que está permanentemente proponiendo cosas. Hablábamos de un dólar a 20 pesos, está a 14. El economista y funcionario del PRO, Rogelio Frigerio, difundió a comienzos de año, a través de su estudio Economía y Regiones, que la cotización del dólar ilegal superaría para fines de 2014 los 22 pesos. Hablábamos de un dólar a 20 pesos, está a 14. ¿El dólar a dónde va? Bueno, yo creo que en no más de 6 meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, dice usted, en 6 meses? Por supuesto. Hablábamos de un dólar a 20 pesos, está a 14. Miguel, vos habías anunciado un diciembre caliente, duro. ¿Fue un error? Bueno, efectivamente el pronóstico ha sido desacertado, pero me parece que más que nada es una dilación de una situación porque esto no ha habido ningún cambio de fondo. Y otro que le doy la mano porque es día de reconocimiento. Aceptar cosas cuando se confunden en Argentina de tercos está bueno. Pero lo que pasa... pasamos meses de meter miedo a la gente. No, la gente vivió preocupada, bueno, el dólar se dispara, sí, claro. Los vaticinios de Mogiano y de compañía. Pero pará, la inflación se desacelera, el dólar se controla, bien muchachos, que hay que aguantar un poco. ¿Cómo mintieron los gurúes que pronosticaron el caos en 2014? Porque en realidad son muchachos que suelen estar proponiendo escenarios de caos y convulsión en poco tiempo. Está Melconian con su dólar altísimo siempre. El dólar oficial, que seguro iba a haber una devaluación, por favor, miren los tapes, entren a internet y busquen qué decían del dólar oficial que iba a devaluar, no sucedió. En Infobae del lunes 27 de enero de 2014. Moody's pronostica un dólar oficial a 12 pesos para fin de año. ¿Qué decían del dólar oficial que iba a devaluar? No sucedió. ¿El dólar va a seguir subiendo? Y el dólar es como el único refugio que hay. Fiebre por el dólar sigue subiendo. Y ahora fíjate, imparable, un dólar imparable. Y el dólar llegó a los 15, sí, finalmente. Ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenido. Y el dólar negro cuando llegó a 16 iba a pasar los 20. Vale 13, muchachos. ¿Qué crees que va a pasar con el dólar 2015? A ver, vos tenés dos componentes. Uno, que tenés inflación. El dólar nominal va a tener que por lo menos acompañar la inflación, si no Argentina se va a convertir en el país más caro del mundo. Parte de decir que el dólar va a valer 20 pesos a fin de año es tratar de generar la profecía autocumplida para que todos vayan a comprar y valga eso. Tomás Bulat, ya entre agosto y septiembre, dijo: no es descabellado pensar en un blue a 17 pesos para los próximos meses. Primero me gustaría que el resto de los economistas primero hagan el mea culpa del 2014 y después proyecten 2015. Porque hay muchos que ya están diciendo lo que va a valer en diciembre de 2015, cuando acaba de pifiar por una margen del 200%. Hemos vivido un año durante el cual todo el tiempo recibimos palabras como hiperinflación, Rodrigazo. Recesión, crisis, bueno, y para diciembre vaticinio de que más que consumo íbamos a tener un estallido de los supermercados. Yo lo que veo por el contrario es que la economía argentina, en un marco internacionalmente muy complejo, sigue funcionando con sus variables, las que son controlables, digamos, a través de políticas internas y de la propia dinámica interna. La verdad, bastante sana. Estos fueron solo algunos ejemplos de las profecías malintencionadas que no se cumplieron. A lo largo del verano, seguiremos repasando otros casos. Bueno, a ver, pero Battisti, ¿cómo le vino esto? Es un poco a lo que yo me refería con esos dos niveles del terror, ¿no? Es decir, esto es tan o más macabro que lo que acabamos de ver respecto al asesinato de esta chica en Uruguay. Es una situación bien interesante porque si hay algo que queda negro sobre blanco a lo largo, o que quedó claramente a lo largo de todo este año, es que realmente este país sería un caos con gobiernos de derecha, con la vuelta a la valorización financiera, al neoliberalismo más extremo, encarnado en la figura de varios de los economistas del establishment
una vez más emitieron sus vaticinios fallidos como siempre, siguen apareciendo impunemente en la televisión como si nada, y me parece que de alguna manera también lo que queda muy claro es que en la construcción de expectativas negativas realmente le erraron, porque me parece que ese es el gran problema de la derecha, no haber leído adecuadamente que después del 2001 el margen de maniobra para aplicar recetas neoliberales, si bien saben que tiene que ser a partir de instalar una situación de terror tal cual fue la hiperinflación del 89-90 para de alguna manera implementar esas reformas de carácter neoliberal, estructurales de carácter neoliberal, hay un sentido común que de alguna manera se está recuperando, que estaba de alguna manera presente en la sociedad civil argentina y que refiere a la construcción de una sociedad más igualitaria. Es decir, el sentido común argentino, si se quiere, hasta los 90, y fuertemente influenciado, por supuesto, por el primer peronismo y también por las distintas tradiciones que se nutrieron, de lo que se nutrió la clase obrera desde principios del siglo XX, refería a una sociedad igualitaria, de trabajo estable, movilidad social ascendente, sindicatos fuertes, puja distributiva, que necesariamente tuvieron que construir un genocidio para romper ese sentido común, construir un sentido común neoliberal sobre fondo de ese terror que también del cual estamos hablando, y al mismo tiempo lo que yo advierto es como una suerte de, entre comillas, empático hegemónico entre racionalidades, una más vinculada, si se quiere, al neoliberalismo, como lo encarnan estas personificaciones, y otra de alguna manera que está mucho más anclada en la construcción de una sociedad más igualitaria, de recuperación de ese sentido común, de alguna manera, más que perdido, aniquilado, o que intentó ser aniquilado, pero que vive como acervo, como tradición cultural en gran parte de la sociedad civil de nuestro país, no sin contradicciones desde luego, pero me parece que la batalla cultural para imponer expectativas económicas negativas, que como bien decía Datelli, son en la construcción misma de las expectativas económicas, crear una situación de un dólar a 20, una situación de una devaluación en ciernes, hiperinflación, etcétera, etcétera, se construyen expectativas económicas y políticas. Claro. Sociales y culturales también. Porque además lo que dice Prat Guy es el único refugio del dólar. No es verdad en su caso, porque además es albacea de Amalita Lacroze de Fortabat, con lo cual en todo caso él está preservado. En Suiza tiene más alternativas que el resto. Pero aún así todo, el hecho de haber implementado que es algo bastante curioso, por haber implementado algunas medidas puntuales, el equipo económico detiene lo que iba a ser un supuesto caos, que supuestamente el supuesto caos iba a estar generado por algunos sectores o ciertas fracciones de los sectores populares en disconformidad al orden social existente. Cuando se mete en caja al poder económico, se desactiva inmediatamente la posibilidad de llevar a cabo ese tipo de estallidos, con lo cual es bastante curioso. Porque en definitiva, si de lo que se trata de construir una situación tal que es invivible vivir en este país, sí, el hecho de haber de alguna manera desactivado eso a partir de poner en caja al poder económico, como consecuencia es bastante difícil de explicar la conexión que hay entre un aspecto y el otro. Con lo cual, digamos, como operadores políticos de los sectores económicos que quieren construir una situación de caos y en un año electoral donde se juega el destino de este país, eso hay que decirlo negro sobre blanco. Lo que está en juego es precisamente eso. ¿Qué tipo de Estado queremos construir? ¿Qué tipo de Estado que intervenga en los procesos económicos para distribuir el ingreso, para distribuir la renta y para que de alguna manera podamos construir una sociedad más igualitaria, captando la renta de los sectores más privilegiados? Eso es lo que está sobre fondo de lo que vamos a discutir este año. Eso es lo que subyace a esa, si se quiere,
yo la llamo, bueno, enfrentamiento de racionalidades políticas, se lo puede llamar de múltiples maneras, pero que son los que organizan precisamente los esquemas ideológicos que rigen a toda sociedad y que se traducen además electoralmente, con lo cual el hecho de ser tremendamente minucioso a la hora de describir esas culturas políticas que quieren volver a los 90, hay que ser muy claro, no solamente para denunciarlo, sino para decir claramente qué es lo que quieren construir y por qué se sienten amenazados con este gobierno, aun cuando muchos de esos sectores, al cabo de estos 12 años, la juntaron objetivamente con pala. Para ellos sí fue una década ganada. Yo creo que sí fue una década ganada. Pero para esos sectores, inobjetablemente, fue una década ganada. ¿Cuál es el problema? Que nunca van a vivir como propio este gobierno. Porque la hegemonía nunca, la lucha por la hegemonía nunca es estrictamente o únicamente de carácter económico. A ver, Moca. Sí, yo empezaría por decir que descreo absolutamente de algo que se llame pronóstico económico y lo podría extender, para no ser sectario, al pronóstico político también. No existe tal cosa porque uno puede pronosticar, por ejemplo, el tiempo porque estudia fenómenos que tienen cierto rigor natural, digamos, y puede, tampoco como se demuestra con el servicio meteorológico de modo muy enérgico, pero hay ciertas tendencias. Bueno, pero ¿y en lo económico, qué signo es el político? En lo económico y en lo político, lo más que puede hacer alguien que se precie de ser analista, no científico, la verdad es que llamar ciencia a estas cosas siempre me incomoda un poco, ¿no? Pero el analista puede decir, hay una tendencia en tal dirección, es lo más que puede decir. ¿Por qué? Porque está hablando de acontecimientos que van a suceder o no, según sea la conducta de los seres humanos. Sí, yo estoy de acuerdo con que ha sido un éxito del gobierno, del equipo económico, pero yo creo que también es un éxito de la sociedad argentina. Es un éxito de la democracia argentina. ¿Por qué? Porque nos quisieron meter la incertidumbre y el miedo y no lograron meter la incertidumbre y el miedo. Porque si hubiera habido un comportamiento de manada, como el ministro Kicillof anunció que era el plan, digamos, que la gente movida por el miedo y la incertidumbre fuera a retirar ahorros. Lo hubiera sido en otra oportunidad. Lo hubiera sido, pero yo creo que también, sin negar méritos, porque efectivamente el poder político es el que de alguna manera articuló una respuesta social y la guió y la condujo, pero creo que los argentinos, hasta los que están en contra, se portaron para hablar de racionalidades, se comportaron con racionalidad, porque finalmente si no hubiera habido, el pronóstico, entre comillas, o la descripción de los acontecimientos que primó fue una descripción racional y razonable. Nadie dijo, vamos a estar en el mejor de los mundos. Nadie dijo nada espectacular, se dijo que todo lo que se estaba armando desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación era operación. Los pronósticos es el nombre que se le da a las operaciones políticas. Los pronósticos en materia de cuestiones sociales son operaciones. Hablando de Gramsci, que es la especialidad de Damián, Gramsci decía, no hay una previsión objetiva de los acontecimientos. El que prevé, decía, tiene un programa político para actuar sobre los acontecimientos. Y de esas previsiones en conflicto, la previsión de ellos que quiere el caos, la previsión de la inmensa, no la nuestra, sino la de la inmensa mayoría de la sociedad fue que no quería el caos y actuó para que no hubiera caos. De ese choque salió el resultado del 2014, que creo que está muy bien empezar el año diciendo cómo fracasaron y cómo triunfó la sociedad argentina, porque los que hemos visto muchos capítulos parecidos, cuando en enero dijeron que el dólar iba a estar a 20, y el gobierno devaluó, porque además no es solo que predijeron que iba a estar a 20, sino que el gobierno devaluó, y además había una especie de mitología también de los que se hacen llamar cientistas políticos, que dicen que en el segundo mandato, el último año, es un pato rengo y nadie lo obedece, no tiene autoridad política. A eso se le llama ciencia política. Y a las cosas que hace Bulat y que hace, yo no quiero nombrar tampoco porque no me interesa, digo, a las cosas que hacen los que vimos recién, le llaman ciencia económica. Son pamplinas. La única realidad es la que construimos todos los días con nuestras actitudes. Y lo más que podemos hacer, y digo, media cosita sobre el bloque anterior también, no creo que haya forma de regular la mercancía del odio, no creo que haya forma de regular la mercancía de la sangre y la mercancía del crimen, porque eso desde los viejos tiempos, desde los chismosos del barrio en adelante, siempre fue una materia que nos excita y que nos impulsa. Lo único que se puede hacer es crear una contracultura muy fuerte, crear otra manera de mirar las cosas que, aunque hoy sea muy chiquita,
tener fe que mañana va a ser más grande, porque de hecho yo creo que en este país lo que era muy chiquito ahora es más grande. Muy bien, y ahora vamos a hacer un corte y les prometo para después unas hermosas postales veraniegas de la oposición. Así que quédense acá que ya venimos con más 678. Me gusta escucharte, ser tu aprendiz.